A veces, los dones más grandes vienen acompañados de las luchas más profundas. Hay hombres que nacen con fuerza descomunal, pero que viven encadenados a sus propias debilidades. Hombres que pueden derribar muros, pero no vencer sus pasiones. La historia de Sansón no es solo la de un juez poderoso, sino la de un alma dividida entre el llamado de Dios y los susurros de la carne. Una historia marcada por milagros, decisiones erradas y una redención final que aún resuena siglos después. Hoy exploraremos la vida de este hombre elegido desde el vientre para liberar a su pueblo, pero que pasó gran parte de su vida encadenado a sus propios impulsos. La historia de Sansón nos recuerda que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el corazón rendido, que la caída no es el final cuando Dios tiene la última palabra. Es un relato que mezcla lo humano con lo divino, lo trágico con lo heroico, lo violento con lo sagrado. Sansón fue uno de los jueces de Israel, hombres y mujeres elegidos por Dios en tiempos de crisis para guiar, proteger y liberar al pueblo de la opresión. Su nacimiento fue anunciado por un ángel a una mujer estéril, con instrucciones claras. El niño debía ser nazareo desde el vientre. Eso significaba una vida consagrada. No beber vino, no tocar cosas muertas, no cortarse el cabello. Este voto representaba separación, dedicación total a Dios, una señal visible y espiritual de que su vida tenía un propósito superior. Desde pequeño, Sansón fue distinto. Su fuerza era sobrenatural, un don directo de Dios. Pero también fue un hombre impulsivo, emocional y muchas veces imprudente. Amaba con intensidad, se enojaba con furia, y a menudo actuaba sin medir las consecuencias. Su historia es una mezcla de gloria y tragedia, de victorias militares impresionantes y derrotas personales profundas. Era un hombre apartado, pero no siempre obediente, bendecido, pero no siempre sabio. Sansón vivió en una época oscura para Israel. El pueblo había vuelto a apartarse de Dios y estaba bajo la opresión de los filisteos, un pueblo enemigo que había invadido y dominado varias regiones. En ese contexto, Dios levantó jueces como líderes temporales, no reyes, sino libertadores carismáticos. Cada juez representaba una respuesta divina a la opresión, un recordatorio de que incluso en medio de la desobediencia colectiva, Dios no olvidaba a su pueblo. A diferencia de otros jueces, Sansón actuó muchas veces en solitario. No fue un estratega político ni un líder de multitudes. Fue un guerrero solitario, guiado por el Espíritu, pero también por sus emociones. Su fuerza física lo hizo temido por los enemigos, pero su debilidad espiritual lo hizo vulnerable. Fue como un volcán, impresionante por fuera, pero peligroso por dentro. Su relación con Dios fue intermitente, muchas veces más intuitiva que deliberada. Sansón se relacionó con mujeres filisteas, algo prohibido para un israelita consagrado. Su deseo por Dalila en particular sería su perdición. Aunque había sido llamado a libertar a su pueblo, su corazón se enredó con quienes debían ser vencidos. Su historia refleja una lucha constante entre el propósito divino y las pasiones humanas. Fue alguien que conocía el poder, pero no siempre el dominio propio. Su vida nos plantea una pregunta crucial. ¿De qué sirve la fuerza exterior si no hay firmeza interior? Las relaciones de Sansón fueron complejas y muchas veces destructivas. Desde su juventud, mostró atracción por mujeres filisteas, lo cual causó tensión con sus padres y conflictos con su pueblo. Su primer matrimonio terminó en traición, venganza y muerte. Se encendió una cadena de violencia que él mismo desató, provocando guerras personales que impactaron a toda una nación, pero fue Dalila quien marcó su destino con más fuerza. Dalila, probablemente bajo presión de los líderes filisteos, lo sedujo para descubrir el secreto de su fuerza. Después de varios intentos, logró que Sansón revelara su voto nazareo. Mientras dormía, le cortó el cabello. La fuerza se fue. El Espíritu de Dios lo dejó, y Sansón fue capturado, encadenado y humillado. Lo que era un secreto sagrado fue entregado por deseo y confianza mal colocada. Pero incluso en la derrota, Dios no había terminado con él. En su soledad, cegado y esclavizado, Sansón comenzó a recordar quién era. Su cabello creció, símbolo de que su consagración podía ser restaurada. En ese momento, su relación más importante no fue con Dalila ni con su pueblo, sino con Dios. En un acto final de fe, clamó por una última oportunidad.
Fue en ese lugar de humillación donde nació su mayor acto de fe y obediencia. Sansón fue juez durante 20 años y en ese tiempo realizó hazañas imposibles. Mató a un león con sus manos, venció a 1000 filisteos con una quijada de burro, arrancó las puertas de una ciudad, destruyó campos enemigos. Su vida fue una demostración constante del poder de Dios, actuando a través de un hombre frágil. Cada hazaña suya no era para exaltar su nombre, sino para testimoniar que Dios seguía siendo el defensor de Israel, incluso en tiempos de oscuridad espiritual. Pero su mayor contribución no fue en sus victorias, sino en su final. En el templo de Dagón, rodeado de enemigos, Sansón oró: «Señor, acuérdate de mí, dame fuerza una vez más». Y Dios lo escuchó. Con sus brazos extendidos entre 2 columnas, derribó el templo y con él a miles de filisteos. Murió con ellos, pero cumplió su propósito. Fue un acto de redención, un sacrificio final que cerró el ciclo de su vida con sentido. Ese acto no solo fue físico, fue espiritual. Fue la redención de un hombre que, al final, entendió que su fuerza nunca le perteneció, que la victoria más grande no era sobre sus enemigos, sino sobre su orgullo. Su muerte fue su mayor acto de obediencia. Y a través de ella, Dios liberó a Israel una vez más. No fue recordado solo por lo que hizo, sino por cómo terminó, con fe, con entrega, con una oración que aún atraviesa los siglos. Sansón era un hombre de contrastes, valiente, pero vulnerable, poderoso, pero impulsivo, escogido, pero distraído. Su fuerza física era solo una parte de su historia. Lo que realmente marca su legado es su proceso interno, de héroe arrogante a siervo quebrantado. Su vida muestra que los dones pueden abrir puertas, pero solo el carácter sostiene la misión. Era pasional, emocional, carismático. No era un estratega ni un sabio, pero sí era un instrumento. Y aunque falló muchas veces, nunca dejó de ser llamado. Su vida nos enseña que los dones sin carácter pueden destruirnos, pero que la gracia de Dios es capaz de redimir incluso nuestras caídas más vergonzosas. La historia de Sansón no es para glorificar su fuerza, sino para revelar la fidelidad de un Dios que no se rinde con sus escogidos. La historia de Sansón nos confronta. ¿Qué haces con los dones que Dios te ha dado? ¿Has permitido que tus debilidades hablen más fuerte que tu llamado? ¿Te has rendido a tus pasiones olvidando tu propósito? Sansón cayó, sí, pero también fue restaurado, porque Dios no desecha a los que fallan, los reconstruye desde las ruinas. En su acto final, Sansón demostró que no es demasiado tarde para volver a Dios, para recuperar el propósito, para rendirse por completo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a extender tus brazos como Sansón y decir: «Señor, una vez más»? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos que inspiran la fe. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué aprendiste tú de la vida de Sansón, el juez que encontró su verdadera fuerza en la rendición?